en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de La Mancha no, de la cancha. ¿Cómo estamos? Continuamos con más guías quijotescas en esta pretemporada Fantasy y hoy abrid bien los ojos y los oídos todos aquellos que jugáis Fantasy Relevo. Yo sé que masivamente en mi comunidad sois jugadores habituales de Fantasy Relevo, entonces este vídeo es exclusivo para vosotros porque vamos a hablar en clave Fantasy oficial. Ya sabéis que este es el Fantasy oficial, el único que hay, y tiene unas características muy peculiares porque no es configurable. El resto de Fantasy, y por eso me he inclinado a hacer una guía específica de Fantasy Relevo, es porque el resto al final ya te permiten configurar tu sistema de puntuación. Por ejemplo, en mi Wenger puedes utilizar sistemas mixtos, puedes utilizar diferentes tipos de puntuación, al igual que en Fantasy Marca, entonces es más difícil idear guías tan específicas, porque dependen más a veces del sistema de puntuación que del propio juego de la misma plataforma en sí. Pero en Fantasy Relevo sí que hay estrategias que son muy concretas de este modo de juego y muy diversas a otros. Entonces vamos a profundizar sobre ello. En caso de que no jueguéis Fantasy Relevo, también os invito a que le deis una oportunidad, os quedéis con el vídeo porque también se dan consejos fantasy que pueden ser de utilidad para todos vosotros. La primera pregunta que me hago a modo de introducción, siempre sabéis que me gusta empezar con preguntas un poco más generales, ¿es el mejor o el peor fantasy? Yo creo que no hay término medio. Fantasy oficial, o lo quieres y lo amas, o lo odias y lo detestas. Hay o bien grandes adeptos o grandes detractores de este modo de juego. A ver, mi opinión, estaría yo más tirando hacia que es el peor. Es verdad que tiene cosas únicas, tiene mucho margen por explotar. Tiene además la etiqueta de oficial, que luego lo vemos. De hecho, es uno de los ítems que os pongo aquí, la etiqueta de oficial. Eso es especial, eso es un potencial brutal. Para mí es un potencial desaprovechado, como también os pongo aquí. No se aprovecha lo suficiente con todo lo que podría realizar siendo el fantasy oficial de la liga. Es que tienes un abanico de posibilidades a tu alcance, puedes usar a nivel de comunicación, a nivel de merchandising, a nivel de marketing, a nivel de premios, y no explotan absolutamente nada. Si me pongo a enumerar las deficiencias, los déficits que tiene este fantasy, me puedo alargar aquí la pretemporada entera, si hace falta. Entonces yo estaría más respondiendo a que es el peor fantasy, porque el resto creo que han ido evolucionando y que al final se adaptan mucho mejor al paso de las temporadas, evolucionan más, y cuando un fantasy se queda anclado y el resto evoluciona, pues lo normal es que te acaben superando. Yo creo que fue el mejor durante muchos años y es el más jugado, esa es la pregunta. Yo creo que sigue siendo el más jugado, al menos es mi percepción, no lo sé. No está cuantificado, al menos yo no lo tengo cuantificado, pero mi percepción, yo sé que en mi comunidad es el más jugado y me da que en el universo fantasy, sobre todo en los que se inician, sigue siendo el más jugado. No sé si es por el tema de que es el oficial de la liga o por qué, porque antes se podía también extrapolar a que estaba ligado a marca, pero eso ya sabéis que desde el año pasado no es así. Y también quiero aprovechar para analizar un poco cómo yo considero que ha ido esa separación. Luego cuando hablemos de relevo y de los puntos relevo, creo que nos podremos detener ahí haciendo balance de lo que ha sido este primer año. Pero entonces yo creo que si esto sigue así, si Fantasy oficial, su inercia, su jugabilidad sigue atascada, no evolucionan o evolucionan a paso de tortuga, se pueden quedar atrás. Y por eso os pongo ahí la última pregunta, ¿por cuánto tiempo va a ser el más jugado? Pues realmente no lo sé, porque es verdad que no hay una alternativa clara. Hay que si Vivenger, muchos son de Vivenger, otros de Fantasy Marca, los hay que prefieren Comunio. No hay un fantasy que se haya erigido como el fantasy que le haga la más directa competencia. Al final yo creo que eso le beneficia al fantasy oficial porque pueden picotear por muchos lados, pero no hay ninguno que directamente le pueda mirar de momento a los ojos. Pero al final tiene unas deficiencias y es ese potencial desaprovechado. Por un lado, de no vender temas, por un lado de no premiar al manager, no hay premios a la altura, son ligas públicas y luego también lo veremos. Y hay una cantidad de errores. Si me pongo a enumerar aquí, se me van a olvidar la mayoría. Pero hecho de que se bugue cada 2x3, de que no salgan jugadores recién fichados a los mercados, tenga que esperar a que lo inscriban, o hay algunos canteranos que luego ni salen. Cada vez que llega el cierre de cláusulazos tienes que cruzar los dedos para que no haya un fallo en el sistema y te permitan fichar.
hay mucho margen para las trampas y para diferentes estratagemas de ética dudosa. Entonces al final hay muchos problemas y no se han terminado de mejorar. Y el último año, ya ajeno a marca, tampoco hemos dado un paso adelante en ese sentido y no soy optimista con que se dé en el futuro. Por tanto, a modo de resumen, antes de pasar a la siguiente diapositiva, para mí es un fantasy sobrevalorado. Creo que sigue siendo el más masivo y el más jugado, pero no sabría decir por cuánto tiempo. Creo que a corto plazo puede haber un vuelco en este sentido. Vamos ya a hablar de tips en fantasy relevo, tips específicos para los que juguéis a esta plataforma. Para mí es clave un factor en fantasy oficial, es la especulación. Al final esto no es algo que solo se dé en fantasy oficial. La especulación es algo que en todo tipo de fantasies es necesaria, pero por la tipología, fantasy relevo es el que ofrece más herramientas en este sentido. En primer lugar, por su sistema de subidas, que es muy predecible. En general todos los fantasies se basan en el rendimiento de los jugadores, pero es que aquí es muy predecible saber si un jugador ha hecho determinada actuación, sabes cómo va a evolucionar en el mercado, sabes más o menos lo que va a ir subiendo día a día. Es un sistema muy predecible, salvo en algunos casos concretos que a veces te llevas algunas sorpresas por dinámicas que se rompen, pero por lo general el manager que especula en este tipo de mercados, aunque es verdad que en los últimos años se ha ido educando más, ha aprendido más a jugar a fantasy y ha aprendido a especular, pero normalmente todo sigue unas pautas muy predecibles y por tanto que nos dan pie a especular, ya sea en ligas privadas o en ligas públicas. Y luego también hay una peculiaridad que a mí personalmente no me gusta absolutamente nada, y es que los jugadores baratos suben a ritmo de tortuga, y esto hace que tú no puedas especular con chollos, porque hasta que un chollo de menos de 1 millón, por decirlo así, coja un precio mínimamente reseñable, pues puede pasar media temporada. Entonces a mí no me vale la pena. Yo puedo ser un visionario y pensar que un jugador X va a tener un gran aumento de valor y se va a convertir en una gran revelación de la liga, pero ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve tener ese acierto si yo no le voy a sacar un rédito económico? Porque aunque lo compra barato, nunca voy a poder llegar a venderlo caro. Sin embargo, en otros fantasies, como Vivenger o Fantasy Marca, que me he planteado hacer también guías específicas de esas plataformas, pero es que como al final depende mucho de la configuración de puntuación que tenga cada uno, pues lo he acabado desechando, aunque no descarto también hacer algún vídeo en el que hable más específicamente de ellos. También los tengo yo menos vistos y menos investigados que Fantasy Oficial, que sí que es una larga trayectoria de años jugando. En definitiva, que no me quiero desviar, creo que eso se debería mejorar. El ritmo en el que suben algunos jugadores baratos creo que es mejorable. Y eso al final tenemos que jugar a nuestro favor. Si tú tienes mucha fe en un jugador y está barato, pues métele una cantidad alta. Que estamos sobrepagando 8 veces por encima del valor de ese jugador, da igual. Porque es que seguramente te valga la pena que la cláusula se te ponga en ese nivel si ese jugador acaba dando un rendimiento mínimamente potable. Los jugadores baratos a ritmo de tortuga siempre hay chollos a nuestro alcance. Eso también es verdad. Esto hace que en este fantasy, a diferencia de otros, durante toda la temporada siempre hay jugadores baratos que nos van a ayudar a completar onces. Si jugáis, por ejemplo, en Vivenger, Fantasy Marca o algunos otros, sí que es verdad que durante el paso de las jornadas la mayoría de jugadores cogen un valor bastante elevado y se nos hace a veces complicado encontrar chollos. En Fantasy Oficial siempre hay jugadores por debajo de 1 millón o por debajo del 1,5 millones, de los 2 millones o por debajo de los 5, que en cada jornada siempre hay un ramillete que podemos usar a nuestro favor. Otro aspecto también que tiene que ver con la economía son las cláusulas. Sabéis que el sistema de cláusulas de Fantasy Relevo es muy peculiar. Tiene 2 semanas de vigor la protección de un jugador automáticamente, y luego el juego te avisa de cuánto le queda y ya el jugador pues queda en el limbo y cualquier manager rival te lo puede llegar a clausular. Entonces hay que tomar decisiones siempre que pasan las temidas 2 semanas. ¿Qué hago? ¿Subo cláusula? ¿Vendo al mercado? ¿Blindo? ¿O dejo que me lo compren? ¿Pongo cláusulas tentadoras? Esa es la gran pregunta. Está claro que eso depende del jugador en cuestión. No te puedo dar una respuesta así genérica que sirva para todo tipo de ejemplos. Cada ejemplo en cada contexto tendrá una respuesta u otra. Pero en líneas generales, si yo estoy hablando de tips que a mí creo que me van a ayudar a ganar 1000 ligas, yo en líneas generales lo que evitaría es subir cláusulas. Siempre el mantra debe ser vender antes de subir. Si tú tienes dudas, ¿qué hago? ¿Vendo o subo? Vende.
vende, ya tendrás oportunidad de comprar a ese jugador más adelante. Eso siempre va a ser así. Porque si tú subes, tú blindas a un jugador, se te lesiona la semana siguiente, lo pierdes para 2 meses y ya te llega la duda, ¿qué hago? Asumo la pérdida que he hecho blindando a este jugador, lo malvendo dentro de un mes, que yo no sé cómo va a volver de la lesión. Entonces, sobre todo a principio de temporada, luego cuando pasen las jornadas en segunda vuelta ya puedes arriesgar a blindar a algún jugador. Pero a inicio de temporada, yo me costaría deciros a algún jugador que valga la pena blindar. Y invertir una parte del presupuesto, sobre todo al principio, que es cuando menos solvencia económica tenemos. Yo normalmente no me dejaría llevar por el hype. A veces es que nos pensamos que ha habido jugadores que han tenido un gran inicio de temporada y llega un momento en el que esa inercia no se mantiene. Hay algunos casos en que sí, pero normalmente siempre puede haber momentos en los que yo agradezca, por lo que sea, vender a esos jugadores. Luego, cláusulas tentadoras, es a lo que me refería antes, es otra opción que tenemos a nuestro alcance y yo la utilizo bastante. Es cuando tengo decidido que voy a desprenderme de un jugador, pero puedo sacarle un valor extra todavía más. Yo pongo una cláusula más o menos tentadora que sé que algún rival con capacidad económica va a clausulármelo, yo así gano algo más de lo que hubiera ganado vendiéndolo al mercado y se podría decir que es un win-win, pero tened cuidado, no hacerlo con jugadores que penséis que van a tener una gran puntuación para un rival. Si yo pienso que ese jugador es útil, antes lo vendo a mercado. Pero si pensáis que este jugador no le tenéis mucha fe, pero que algún rival puede picar el anzuelo, podéis poner cláusulas tentadoras. Y luego al final es cuándo protegemos a los cracks. Esta es una pregunta que siempre surge y también depende de cada caso concreto, de cómo esté vuestra economía, de cómo esté vuestra liga, de cómo sean vuestros rivales. Si sois muchos en la liga, al final todo se divide y es más difícil acceder a jugadores diferenciales con el paso de la temporada y sí que hay que plantearse blindar. Pero yo básicamente hasta el periodo navideño estaría tranquilo en este sentido. Al principio tened en cuenta que la liga va muy lenta. Hay parón en septiembre, parón en octubre, en noviembre, en diciembre. Todos esos parones yo quiero tener capacidad económica para moverme y entonces evitaría proteger jugadores, cracks. Siempre hay jugadores que se van a salir en la primera vuelta y llegará el momento de plantearnos cosas. Esos jugadores subirán como la espuma y al final blindar a un jugador en 150, 160, 170 millones, hay que estar muy seguro y pensárselo 2 veces. Entonces yo creo que a partir de Navidades es cuando debemos afrontar ese tipo de decisiones. Antes, lo de proteger, salvo casos muy muy concretos, no lo veo claro. En cuanto a estrategia, saber vender a tiempo, esto es algo que también lo hemos ido viendo y en fantasy relevo es clave. Saber desprenderse de los jugadores a tiempo. Es lo que os venía también diciendo de no atarnos a nadie y no blindar a nadie. Escuderos, interrumpo el vídeo, darme solo un segundo, solo para recordaros que no olvidéis darme apoyo, cada like en los vídeos siempre es importante porque así vamos a llegar tan alto como Don Quijote. Muchas gracias siempre por el apoyo y seguimos. Cuando un jugador está llegando a su techo, vamos a aprovechar para decirle adiós, o a la mínima que tenga un mal partido o que tenga una sanción, pues a lo mejor a veces no hace falta aguantar y a mí me gusta que el equipo siempre esté en movimiento, me gusta tener un equipo vivo, que haya siempre margen de maniobra en función del calendario y demás. Entonces yo prefiero siempre equivocarme por vender a un jugador creyendo que va a bajar de nivel y que luego no baje, como me pasó la temporada pasada con muchos jugadores del Girona, que atarme a un jugador teniendo fe en que va a recuperar el nivel de hace jornadas y atascarme en 2, 4, 3, 5 puntos, porque salvo los Messi de turno en su era, no hay jugadores que tengan ese nivel de regularidad. Entonces no nos atamos a ningún jugador. Y luego, para clavar las donkey claves, quiero hablaros de el reparto inicial. Normalmente fantasy relevo, las ligas se inician con un reparto aleatorio de plantillas. Entonces es importante sacarle partido a esto. Está claro que si te tocan buenos jugadores, al final va a haber de todo, porque es un presupuesto limitado y tendrás algunos jugadores que sean útiles, otros que sean chollos, otros que estén lesionados, otros que seguramente no empiecen la temporada ni en ese mismo equipo, entonces tendrás que saber gestionarlo. Sácale partido, no te vuelvas loco, no empieces a vender a lo loco, porque hay una ventaja que imagino que los que lleváis años jugando lo sabéis, pero los jugadores que nos dan inicialmente tienen ya cláusulas establecidas bastante por encima de su valor, entonces ahí eso que nos ahorramos en tener que protegerlos.
Entonces, si son jugadores que venderlo no nos va a repercutir nada a corto plazo, vamos a aguantarlo porque tienen más o menos sus cláusulas y a principio de temporada nunca sabemos qué jugadores nos van a ser útiles. Nadie nos sobra al principio. Luego al final sí, porque tenemos ya tanto presupuesto que podemos elegir, pero a principio de temporada a veces no podemos darnos el capricho de elegir y tenemos que alinear a quien podemos y no a quien queremos. Entonces, a un jugador medio random que a priori parece que no va a ser útil, pero que quizá a lo mejor sí, me lo quedo ahí en plantilla y quizá algún día lo utilizo y si no, quién sabe si puede mejorar su estatus y alguien me lo puede clausular y se haga ahí un dinerillo extra. No sé si me he entendido en este sentido, si no podemos en comentarios incidir sobre ello. Vamos a hablar ya del sistema de puntuación, que como digo, Fantasy Relevo no es configurable. Trae su sistema de puntuación implementado y tú no puedes elegir. Si quieres jugar en SofaScore, pues no juegues Fantasy Relevo. Si quieres jugar en otro sistema basado en picas, pues no uses Fantasy Relevo. Aquí lleva su sistema de puntuación, que ya sabéis que ya sabéis más o menos cómo funciona si lleváis años jugando. Es un sistema basado en estadísticas y que se complementa con los puntos relevo, que este año me parece que es redundar en el apartado estadístico, aunque veremos ahora y profundizaremos sobre los puntos relevo y qué me ha parecido este primer año, esta primera experiencia. Entonces yo lo que valoraría en primer lugar es la gran importancia que tiene el bonus defensivo en el sistema de puntuación, especialmente en porteros y también en defensas, obviamente, pero es un arma de doble filo, como os digo ahí, porque si encajan 2 goles resta mucho, pero si no encajan ninguno suma mucho. Entonces, a veces se ganan ligas en Fantasy oficial sabiendo elegir defensas y porterías. Igual que en otros Fantasy son los delanteros los que marcan la diferencia, aquí la elección buena de defensas y porteros a veces marca la diferencia. Entonces, a diferencia de otros sistemas de puntuación que hemos visto o veremos, aquí sí los defensas seguros, los centrales que suelen ser los que menos bolas pierden, los porteros que encajan poco, aunque intervengan poco, prefiero tener tranquilidad y que al final no me resten, porque siempre el menos 2 es doloroso. Cuando llega el menos 2, y sabréis de lo que os hablo si jugáis a Fantasy oficial, es muy difícil remontar esa puntuación siendo defensa. El menos 2 me refiero a encajar 2 goles, el equipo en el que juegas. Entonces es vital la elección de defensas, apostar por jugadores que jueguen en equipos defensivos, como lo ha sido el Sevilla en el último tramo de temporada, un Mallorca, un Valencia esta temporada que ha sido muy seguro, pues suele ir bien la cosa. Como digo aquí, apostar por bloques defensivos en equipos que encajen poco, y es un arma de doble filo porque si encajan te puede penalizar. Pasas de tener un muy buen bonus a tener un resto de puntos importantes, un déficit importante. Otro factor clave, las asistencias en Fantasy Relevo están infladas, o al menos eso me lo parece a mí. A mi punto de vista, a mi parecer, es bastante injusto que las asistencias cuenten muy parecido a un gol. Me parece de mayor valor y mayor mérito el marcar un gol que dar en una asistencia. Está claro que luego hay goles muy concretos en los que el pasador es el que abre la jugada y tiene todo el mérito, y eso es difícil cuantificarlo. Al final valen lo mismo unas asistencias que otras, ese es el problema. Pero a mí me parece que sumar 3, que ya sabéis que muchas veces se convierten en 4 puntos por la típica asistencia sin gol que se suma a la asistencia por dar un pase de gol, me parece que eso convierte a este juego en muy interesante de cara a esos jugadores que tienen facilidad para dar asistencia. Aquí os pongo el ejemplo de Baena. Baena tiene más valor en Fantasy oficial que en otro, porque aquí las asistencias te suman 4 puntos, en otro a lo mejor te suma 1 punto, o simplemente es un baremo dentro de la estadística global del partido y no se cuantifica tanto. Aquí sí, aquí es que puede ser que un jugador te dé 2 goles y 2 asistencias, y eso es una locura, porque te vale igual el gol que la asistencia. En otro tipo de fantasy no, los goles tienen ahí un valor superior. Y por contra, las pérdidas penalizan bastante. Apostar por jugadores seguros con extra de balón parado, esa es la clave. Si apuestas por el balón parado, aunque eso es, yo creo, extrapolable a todos los fantasies, te puede ir bien, pero los jugadores seguros, yo siempre ante la duda tiro de jugadores seguros. Siempre prefiero centrales antes que laterales, porque al final los laterales, aunque me puedan dar mayor proyección ofensiva y más opciones de pisar área, pero al final prefiero renunciar al día ese tonto que el lateral de turno me va a dar una asistencia y asegurar que los defensas normalmente pierden menos balones, hacen más despejes y son más seguros en líneas generales. Entonces penalizan menos. Yo siempre prefiero centrales y jugadores de bajo riesgo, y si tenemos balón parado, pues mucho mejor. Y luego los puntos relevo, valoración de la primera temporada. Cuando os estoy grabando este vídeo,
todavía no sé si ha habido, porque estoy avanzando bastante el contenido, porque si no luego a mí me sería imposible grabar una guía diaria y aparte sacaros contenido en plataforma morada si no estoy anticipando de cierta manera este contenido. Entonces todavía no sé si Relevo se va a manifestar o se ha manifestado en cuanto a cambiar el método. Yo imagino que habrán hecho un estudio en el parón y a lo mejor traen cambios. Entonces eso podría afectar a lo que yo os cuente aquí ahora, porque eso todavía no lo sé. Si es así, tranquilo, porque en los directos que hagamos lo repasaremos y nos adaptaremos y como siempre lo iremos evaluando. Yo en lo que me puedo basar es en la experiencia de la temporada pasada. Para mí los puntos relevo era algo que tenía buena intención, no lo dudo. Pretendían quitar ese apartado injusto que era la valoración de los cronistas para hacer un sistema más justo basado en estadísticas. El problema cuál ha sido, primero, que tú ya tienes un sistema de puntuación basado en estadísticas, entonces me parece redundante totalmente, y en segundo lugar, el manager no sabe muy bien a qué atenerse, o sea, está bastante perdido, no sabe cuándo le suma un punto relevo, cuándo dos, cuándo tres, no sabe el por qué. Ha habido casos sangrantes, se ha ido medio corrigiendo durante la temporada, pero yo creo que en ningún momento se ha sabido explicar bien, se ha hecho la labor didáctica de hacer entender al manager cómo funciona para adaptarse y saber fichar en consecuencia, y eso hace que era un poco aleatorio. Sí que es verdad que al final pues los típicos jugadores que funcionan bien en estadísticas solían ir bien, pero luego ha habido casos de jugadores que salían un rato y tenían 2 picas, otro que jugando el partido y tienen 0 picas. A picas me refiero, perdón, a punto relevo, perdonadme la manía. Y esto ha sido así. Entonces yo diría que es un sistema muy mejorable, es un sistema fallido en su inicio, pero con buena intención, buena voluntad, y entonces yo le daría el margen de confianza de a ver si en esta segunda temporada nos traen el mismo sistema mejorado y volveremos a darle ese margen de beneficio, o otro sistema distinto, cosa que también puede ocurrir. Ese sería un poquito mi valoración del primer año de punto relevo, y también me gustaría saber qué opináis vosotros al respecto. Peculiaridades de este tipo de fantasy que yo me gustaría que tuvierais en cuenta. Para mí es el fantasy ideal para los all-in y estrategias agresivas, especialmente si jugáis con capitanes, en ligas premium y demás. Es un sistema de puntuación, es un tipo de juego, es una plataforma que da pie a remontadas. Porque, como decía antes, tus defensas pueden sumar mucho. Tú, si te marcas un all-in defensivo y te sale bien y pilla por un defensivo de porteros y defensa, puedes realmente sacar mucha distancia o remontar mucha distancia a un rival. Y por contra, si tu rival ha hecho un all-in y sus defensas encajando goles restan el -2, el portero igual, pues te puedes llevar un susto y los rivales se te echan encima, o bien se te pueden ir en la clasificación. Entonces creo que en ese sentido es un manager que, o sea, es un tipo de juego que da pie a estrategias agresivas. Eso me parece bien. También es verdad que para los que van primero en las clasificaciones hace que no se puedan confiar, porque si encadenan un par de jornadas malas y los rivales buenas, se puede complicar la cosa. Luego, huir de delanteros dependientes de gol para puntuar bien, esto pasa en muchos sistemas, y en fantasy relevo es igual. En sistemas que funcionan en base a estadísticas normalmente suele ser así. Sí que hay jugadores o perfiles que más o menos funcionan bien, como los Aspas, como los Gerard Moreno, pero otros tipos de delanteros sí meten gol bien, pero si no meten gol, normalmente a mí no me compensa en jugadores tan caros alinearlos con la posibilidad de que me den 1 punto, 2 puntos, o 0 puntos, o 3, o 4 en el mejor de los casos. Entonces, pues a mí los Larsen, los Guruceta, ese tipo de jugadores que tienden a intervenir poco y que dependen demasiado del gol, pues está claro, si han tenido una buena temporada a nivel goleador, pues son buenas opciones fantasy, pero yo siempre prefiero otras. Es aquí cuestión personal. Es el fantasy que menos penaliza las expulsiones. Esto sí que es algo muy concreto. No sé hasta qué punto es bueno ni es malo. Pero sí que es verdad que a veces si te pulsan por rojo directa en algunos sistemas de puntuación te tragas un -8, que eso ya te amarga el fin de semana, ya te dan ganas de meterte bajo tierra directamente. Aquí pues más o menos te comes un -2, a lo sumo un -3. Normalmente puede un jugador que es expulsado salvar la puntuación, porque además como luego funcionan con puntos relevo, que no hay ahí factor cronista y factor subjetivo,
como encima además, si aunque un jugador lo expulsen, si ha conseguido el bonus defensivo, o sea, si la expulsión ha venido después del 60, va a asegurar esos puntos. Entonces es la puntuación en la que a mí menos miedo me da alinear jugadores que yo llamo los típicos carniceros que siempre están coqueteando con la expulsión. Y luego los goles de penalti sin puntuación unificada. Esto yo sí que creo que es un margen de mejora, yo lo cambiaría. En Fantasy oficial, si un centrocampista mete gol de penalti, le cuenta como un gol normal. Y si un defensa mete gol de penalti, le cuenta como un gol normal de un defensa, que sabéis que puntúa más que los delanteros. En otros Fantasy no es así, en otros modos de puntuación el gol de penalti vale pues 3 puntos, vamos a ponerle, y es lo mismo lo marque quien lo marque, porque se considera que el valor de meter un penalti es inferior al valor de meter un gol en jugada. Y me parece mejor ese punto de vista, porque al final tener, por ejemplo, un lanzador de penaltis que sea centrocampista, pues un Isco, pues un partido regular de Isco, si te mete un penalti ya son 5 puntos, ya por poco que haga llega a los 10, 12. Así hay muchos jugadores que compensan, obviamente. Entonces yo creo que el hecho de que no se unifiquen puntuaciones en los lanzamientos de penalti también es algo a tener en cuenta. Vamos a pasar ya, este vídeo se va largo porque creo que es interesante, porque la mayoría de gente que estáis al otro lado jugáis a este fantasy, os puede interesar y quiero que lo tengáis todo masticado, claro, porque es momento ahora de abordar vuestras estrategias. Ya sabéis que a mí me gusta más que responderos preguntas y resolveros dudas, que también, que en eso consiste esto, pero que aprendáis a jugar. Yo, si al final de temporada sabéis tomar vuestras propias decisiones y tenéis estrategias propias y criterio propio, yo me doy por contento, porque me gusta hacer vídeos didácticos, o al menos esa es la idea del canal. Entonces, vamos a hablar ya de lo que es el factor de ligas públicas. Hasta ahora vamos a ponerle que estaría hablando de ligas privadas. En ligas públicas la forma de jugar es distinta. Yo os voy a contar mi idea sobre el top 100 y la liga fantástica, que son las dos opciones más interesantes que trae el fantasy oficial. El top 100, para quien no sepa lo que es, pues es el sistema de ligas públicas que te permite competir por ser el mejor o el manager con mayor puntuación, lo que antiguamente te daba acceso a la gala marca. Para mí esta es la forma de liga más romántica, tiene un factor adictivo que a mí me gusta, pero también es muy sacrificado, y creo que en otros vídeos lo hemos hablado. Yo creo que al final esto va abocado a que se extinga este modo de juego, porque tú, para ser competitivo, requiere un esfuerzo y un sacrificio, sobre todo al principio, hasta que las ligas más o menos tienes claro cuáles van a salir adelante, cuáles no, y la competencia va menguando. Hasta ese momento tienes que estar ahí con los 5 sentidos, pendiente de todo, y es muy difícil. Y muchas veces el premio a tanto sacrificio pues no existe. Cuando estaba la gala marca, pues tenías ahí esa opción, ese sueño de llegar a ser el mejor. Y una vez estás dentro, sí que es verdad que yo el año que competí sí que lo disfruté mucho. O sea, el sistema es adictivo cuando estás ahí. Pero claro, me compensa otro año, no. Y si tengo que alternar, jugar otras ligas y crear contenido, imposible meterme ahí y ser competitivo. Entonces creo que es el formato más romántico, pero creo que se ha perdido el principal aliciente, que era la gala marca. Entonces van quedando poco alicientes. Siguen estando las cosas malas, son los tramposos, mucho esfuerzo para llegar a ser competitivo y tener ligas más o menos en las que puedas operar con libertad, y al final no hay nada positivo, no hay premios que estén a la altura de la gala marca, no hay incentivos, no hay visibilidad para los managers que juegan el top 100, entonces no compensa realmente. Si me preguntáis a mí, no compensa. La liga fantástica me gusta más, ya sabéis que yo soy un gran aficionado, gran defensor del formato Liga Fantástica. Para mí me parece un formato apasionante, está claro que con margen de mejora, no tiene difusión ninguna, está muy mal gestionado, no hay premios a la altura, no puede ser que alguien gane la Liga Fantástica con el curro que lleva detrás y el mérito y pues no tenga un premio a la altura. No sé si se llevará algún tipo de merchandising de la liga, pero me parece lamentable que no te regalen ni siquiera experiencias de ir a ver no sé qué partido, no sé qué estadio. Es que eso debe ser lo mínimo, vamos. Que te inviten al Camp Nou, al Bernabéu, si es que es el fantasy oficial de la liga. O sea, tiene esos mecanismos para hacer eso. Eso deberían aprender de Sorare. Sorare yo no juego, pero sé que la gente que juega a Sorare, gente que ha empezado hace nada, o gente que ni siquiera ha creado contenido Sorare en la vida y se ha podido disfrutar experiencias de este tipo, porque al final hacen apuestas por quien genera al final comunidad en Sorare, premiarle de esta forma, y es un incentivo importante. Sin saber, ya te digo cómo funciona, pues Sorare ni idea. Pero yo creo que el Fantasy La Liga debería hacer algo. Premiar a los que se están currando estar ahí en la Liga Fantástica hasta el final, o a los managers que están arriba en el top 100, o el que gane cada jornada. Yo es que no creo que sea tan difícil que el manager que gane cada jornada de Liga Fantástica, la jornada siguiente pueda haber un partido de fútbol en primera división, si está viendo por ahí campos vacíos.
En definitiva, creo que hay mucho margen y aquí no se avanza, aunque la liga es fantástica. Para crear contenido me parece que es ideal, porque es muy rápida, no te requiere mucho tiempo, me gusta mucho el formato y me parece muy divertida, pero ya os digo, si por mí fuera, Fantasy Relevo no sería mi prioridad. Y nada, gracias por el apoyo en estas guías, dejad vuestro like, que eso siempre va a ayudar para que sigamos aquí motivados para seguir creando contenidos. Y la siguiente, en teoría, debe ser una guía para jugar en modos estadísticos. Y ahí, pues todos los que juguéis en Vivenger, Communio, Sofascore, Fantasy Marca también, podéis veros más reflejados que en la guía de hoy, que era más exclusiva de Fantasy Relevo. Así que nada, escuderos, mucha suerte y espero que estos consejos os sean útiles. Chao, chao.